Muy bien, chicas, espero que ya hayan tomado esos 15 minuticos de receso. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestro cuestionario. Muy bien, iniciamos con la pregunta número 7 y dice así: ¿en qué consistió el descubrimiento de América y cuántos viajes realizó Cristóbal Colón? Recuerden que hacemos una pequeña pausa al video y hacemos el proceso de transcripción. Yo voy a agilizar, les voy a leer rápidamente para continuar con la explicación. Entonces dice así: se denomina descubrimiento de América el acontecimiento histórico que comenzó con la llegada a América el 12 de octubre de 1492 de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que había partido del puerto de Palos y tras cruzar el océano Atlántico llegó a unas islas del continente americano, concretamente a las Bahamas. A su regreso dio a conocer por primera vez en Europa la existencia de un nuevo mundo. Colón realizó un total de 4 viajes. Muy bien, entonces viene el proceso de explicación. Ya se los voy a explicar. Recordemos que el descubrimiento de América fue el hecho o fue el suceso en el cual un señor que se llamaba Cristóbal Colón, que era un navegante italiano, recordemos que era de Génova, hizo un proceso de expedición por un mar que estaba desconocido, que actualmente es el Océano Atlántico, y en su momento se llamaba el Mar de las Tinieblas. Resulta que en el momento, o en su momento, en su contexto histórico, lo que pasaba es que la gente creía de que la Tierra era plana y de que este mar no se podía navegar porque si usted se salía del mar, obviamente, o se salía de la Tierra, o lo segundo es que habitaban muchos monstruos que lo que iban a hacer era comerse en las embarcaciones. Entonces, debido a este miedo, no se habían hecho expediciones por el Océano Atlántico. Muy bien, entonces, en el año de 1492, por todas las zonas marítimas del mundo existían los piratas que lo que hacían era arrebatar o robar todas las embarcaciones. Entonces, fue a partir del establecimiento, resulta que existía solamente una ruta para poder llegar a las Indias, y esa ruta era recorrer todo el continente africano para poder llegar a ese territorio. Entonces fue cuando Cristóbal Colón, recordemos que él era italiano, les propone a los reyes del momento de España, que era la reina Isabel y el rey Fernando, les propone una nueva ruta marítima que les va a permitir llevar y traer mercancía de la India. Entonces es cuando se le ocurre, porque él pensaba de que la Tierra era totalmente esférica, de que si se iba por ese mar de las tinieblas, en algún momento iba a llegar a las Indias. Muy bien, entonces fue un 12 de octubre, bueno, el proceso de la expedición empieza antes del 12 de octubre, porque el 12 de octubre es cuando se descubre concretamente América. Muy bien, entonces es cuando empieza el proceso de Colón. Él recorre, sale de Palos, de la isla de Palos, luego llega a las Islas Canarias, ahí hace un pequeño abastecimiento y sigue recorriendo todo el Océano Atlántico. Resulta que es cuando, después de varios días de navegación, él llega a la isla de Guananí. La isla de Guananí era como lo llamaban los nativos anteriormente. Como lo decía en la anterior descripción, correspondía a una parte de las Bahamas. Entonces, en esta isla de Guananí, Colón decide bautizarla como San Salvador y decide dejar a unos hombres en un fuerte, recordemos que era una fortificación en la cual se tenían soldados. Él dejó exactamente entre 39 y 40 soldados, dejó en esta parte de San Salvador, y lo que hizo fue llevar las nuevas buenas al territorio español, es decir, de que sí había llegado a la India. Colón seguía convencido de que él sí había descubierto esa ruta marítima y de que efectivamente él había llegado a la India. Muy bien, entonces ese fue el primer viaje de Cristóbal Colón. Resulta que el segundo viaje correspondió entre el año de 1493 a 1496 y lo podemos ver en esta línea roja. Muy bien, entonces en este segundo viaje, Colón parte desde la isla de Cádiz, recorre nuevamente las Canarias, sigue en su trayecto por todo el Océano Atlántico y en esta ocasión recorre las partes que actualmente son Jamaica y Cuba. Muy bien, entonces él decide regresar de nuevo a la isla de San Salvador, en donde encuentra
que todas las personas que había dejado en la fortificación estaban completamente muertas. Entonces él ya decide cambiarle el nombre. De la Española, de San Salvador, decide ponerle Isabela. Entonces ya el territorio que correspondía a San Salvador ya se llamaría Isabela. Muy bien. Después él se devuelve nuevamente para España. Listo. Viene el tercer viaje, que es de 1498 al año 1500, y lo vemos denotado por la Isla Morada. Resulta que en este tercer viaje, lo más importante de este tercer viaje es que Colón parte nuevamente, pero ya lo hace desde Sanlúcar de Barrameda, y lo que pasa es que llega a las islas de Cabo Verde, que son unas islas africanas, y lo segundo es que por primera vez él toca territorio continental, que es el territorio americano, pero no las islas, sino la superficie continental, es decir, las grandes extensiones de tierras. Y por primera vez llega a lo que conocemos actualmente como Trinidad y llega a algunas costas de Venezuela. Posteriormente, ellos se quedan sin abastecimiento y lo que hace Colón es devolverse nuevamente para España. Muy bien, y tenemos el cuarto viaje, y este es el último viaje que realiza Cristóbal Colón, en el cual él busca de nuevo llegar a la India. O sea, él todavía tiene la idea de que algún día va a llegar a la India. Entonces, parte nuevamente, a pesar de que él seguía convencido de que estaba en una parte de la India, él lo que quería era llegar como al epicentro, ese lugar en donde se encontraban todos los indios. Entonces él parte nuevamente desde la isla de Cádiz, recorre todo el territorio del Océano Atlántico, recorre Honduras, recorre Nicaragua, y finalmente hay un proceso en el cual ellos tienen un accidente debido a tantas olas y debido a que estaban en una temporada de invierno, y lo que pasó fue que él llega a lograr a Jamaica, llega a Jamaica con su embarcación completamente dañada, y él llega herido y llegan enfermos. Entonces, ¿qué pasa? En el año de 1404, él se encuentra en Jamaica y los reyes de España tienen que mandar por él de emergencia porque él se estaba muriendo aquí en Jamaica. Posteriormente se devuelven otra vez para España y 2 años más tarde Cristóbal Colón muere y nunca descubrió, él nunca se dio cuenta de que él había descubierto un nuevo mundo. Muy bien, un poco larga la historia, pero es muy entretenido. ¿Listo? Vamos con la octava pregunta y dice así: ¿qué son los vientos alisios y qué nombre recibía la primera isla descubierta por Colón? Muy bien, entonces, como yo les digo, pausen un momentico el video y hacen el proceso de transcripción. Muy bien, yo les voy contando rápidamente. Estos vientos alisios están regulares que recorren toda la Tierra en 2 franjas situadas uno al otro lado en la zona ecuatorial. Impulsaron la navegación de vela a partir del siglo XV, siendo determinantes en el establecimiento de importantes rutas marítimas comerciales. Gracias a ellos, Cristóbal Colón pudo cruzar el Atlántico con sus 3 naves y completar con éxito su histórico primer viaje a América. Y la otra pregunta está dentro de ella. Dice: el 12 de octubre de 1492 desembarcaron en la isla que los indígenas llamaban Guananí y que Colón bautizó como San Salvador. Bien, entonces recuerden que nosotros habíamos visto que Colón tuvo que aprovechar unos vientos que lo que hacían era impulsar los barcos para poder llegar a la India, ya que era un territorio demasiado largo. Recordemos que Cristóbal Colón cometió un error de cálculo, ya que él pensaba que al haber recorrido este corto estrecho ya había llegado a la India, y se confundió completamente sus cálculos, ya que era una grandísima extensión de tierra. Prácticamente Colón tenía que cruzar todo el mundo para llegar a la India. Bien, entonces estos vientos alisios son unos vientos que los forman la rotación de la Tierra y que se encuentran justo sobre la zona tropical del mundo, es decir, en la línea ecuatorial. Entonces, Cristóbal Colón, recordemos que él sale de la isla de Palos y empieza a descender por las costas africanas, y es allí donde aprovecha esos vientos alisios
que lo que hacen es impulsar su embarcación y así logra llegar al continente americano. Muy bien, recordemos que la primera isla donde llegó Cristóbal Colón fue la isla de Guananí y esa isla era llamada así por los nativos que vivían en su momento. Posteriormente, después de haberse descubierto esa isla, Colón decide llamarla San Salvador. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta y dice así: ¿qué fue el proceso de colonización en América? Entonces pausamos el videito y hacemos el proceso de transcripción. Muy bien, la colonización española de América fue parte de un proceso histórico más amplio denominado colonialismo, mediante el cual diversas potencias europeas colonizaron una considerable cantidad de territorios de América, Asia, África entre los siglos XVI y XX. Muy bien, entonces tenemos que el proceso de la colonización de América fue un proceso en el cual se hacían expediciones por todo el territorio descubierto que se llamaba Nuevo Mundo en su momento, ya que ese territorio era completamente desconocido. Entonces, lo que pasó fue de que se empezaron a establecer colonias españolas, y no solamente colonias españolas, sino también colonias inglesas y colonias francesas. Recordemos que este proceso, después del proceso del descubrimiento, que fue en el proceso en donde se descubre este nuevo territorio, viene el proceso de colonización, en el cual los españoles vienen al continente americano a establecer nuevas ciudades, a establecer nuevas razas, debido a todo el proceso que se venía desenvolviendo, y teniendo en cuenta que ellos venían más con una ambición de riqueza. Entonces ahí se ve el proceso de colonización en el cual se fundan nuevas colonias y nuevas tierras en el territorio americano. Bien, pues vamos con la pregunta número 10 y dice así: ¿cómo se dio el proceso de colonización de Colombia? ¿Quiénes fueron los colonizadores más representativos? Recuerden que hacemos pausa un momentico al video y hacemos el proceso de transcripción. Muy bien, rápidamente les voy a leer. Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal Colón, que ni pisó ese territorio a lo largo de la historia de Colombia. De hecho, en 1499 el territorio fue descubierto por su compañero Alonso de Ojeda, que llegó allí desde la cercana Santo Domingo tocando tierra en el Cabo de la Vela. No fue sino hasta 1525, sin embargo, cuando los españoles comenzaron un proceso de colonización de Colombia que llevó a que se convirtiera en una colonia integrada del Imperio Español. Sus colonizadores más importantes fueron Alonso de Ojeda, Pedro de Heredia, Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman. Muy bien, viene el proceso de explicación. Yo lo dije un poco rápido, ese proceso de transcripción, pero ustedes se pueden tomar el tiempo necesario para hacerlo. Muy bien, entonces viene el proceso de la colonización de Colombia. Recordemos que ya se estaban empezando a colonizar ciertos territorios en América, pero ya venía la colonización de Colombia. ¿Cómo se dio ese proceso de colonización? Muy bien, Alonso de Ojeda, motivado por descubrir el Nuevo Dorado, por descubrir esa ciudad del Dorado, empieza a recorrer todo el Mar Caribe y como tal, él se establece en lo que actualmente es Venezuela. Posteriormente, sube al territorio del Mar Caribe, justamente sobre el territorio colombiano, y llega al Cabo de la Vela. Resulta que él se establece por un tiempo en el Cabo de la Vela y después empieza a descender por todo el Mar Caribe y funda una ciudad que se llama Santa Marta, Antigua del Darién. Muy bien, esta es la primera ciudad que se funda en Colombia, pero no es una ciudad tan representativa del momento. Muy bien, posteriormente, Pedro de Heredia, lo podemos ver, él llega por el Mar Caribe y se establece en esta ciudad de Santa Marta, Antigua del Darién, pero lo que él hace es que empieza a recorrer, a descubrir nuevos territorios, y es así como funda dos ciudades muy importantes de Colombia que hasta el momento se mantienen, y es Santa Marta y Cartagena. Muy bien, entonces se establecen estas primeras ciudades, pero en su momento eran pueblitos, es decir, de pequeñas colonias en el territorio del norte de Colombia. Muy bien,
Posteriormente viene Sebastián de Belalcázar en el año de 1533 al año de 1539. ¿Qué pasa con Sebastián de Belalcázar? Obviamente él entra por el Océano Atlántico, pero a diferencia de los otros colonizadores, él no llega a Colombia por el Mar Caribe, sino que lo hace por el Pacífico. Resulta que él participa de una guerra de indígenas y españoles en el territorio peruano. Después de que se acaba la guerra entre españoles y peruanos, finalmente ganan los españoles y lo que él hace es empezar a ascender y funda la ciudad de Quito, lo que actualmente es Ecuador. Posteriormente llega a Esmeraldas, que es otra ciudad que funda, y es a partir de este occidente colombiano que empieza a fundar nuevas colonias. La primera de ellas es San Juan de Pasto, Popayán, Cali, Cartago y Santa Fe de Antioquia. Entonces a él se le atribuye la colonización o los nuevos territorios que actualmente conocemos como Popayán, Cali, Cartago y el departamento de Antioquia. Muy bien. Luego viene Gonzalo Jiménez de Quesada, que él entra por el Océano Atlántico, por el mismo Mar Caribe, pero ya lo hace desde Santa Marta, la ciudad fundada por Pedro de Heredia. Hasta el momento, Santa Marta se convierte en el puerto marítimo más importante de Colombia. Entonces, él empieza a hacer el descenso y empieza a recorrer y a expedicionar todas estas nuevas zonas y recorre y funda lo que es actualmente Vélez, Tunja, pero lo más importante que él funda es la capital de Colombia, que ¿cuál es? Muy bien, Bogotá, que en su momento se llamaba Santa Fe de Bogotá. Entonces él es el fundador de la capital de Colombia. Muy bien, y por otro lado tenemos a Nicolás de Federman, que a diferencia de los antiguos, de los que estábamos hablando de estos colonizadores que eran españoles, él es alemán. Entonces Nicolás de Federman, él también entra por la parte de Venezuela y él recorre todo todo el territorio venezolano y entra por esta parte que es actualmente Arauca. Y lo que hace es expedicionar por todos los llanos orientales. Entonces todo ese proceso de colonización de los llanos orientales se debe a Nicolás Federman. Recordemos que después de que recorre todos estos llanos orientales y a no encontrar como muchas riquezas, porque eso era lo que venían buscando los españoles, venían buscando esas riquezas, resulta que él se establece en Santa Fe de Bogotá, y allí es donde se encuentran Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman. Todos tres reclamaban el territorio de la capital, es decir, ese Santa Fe de Bogotá. Los tres estaban reclamando como los fundadores de este territorio. Resulta que se empiezan a generar ciertas disputas por el territorio y la única solución es que el rey los manda a los tres, se van todos tres para España para definir quién es el nuevo, quién es el fundador de Santa Fe de Bogotá y quién va a quedar con esa parte, obviamente como gobernador de toda esa parte descubierta. Resulta que se van para España y allá el rey empieza a mirar la situación para escoger quién es el fundador de Bogotá y posible gobernador de ese territorio. Resulta que al establecer quién era la persona que le correspondía a ese territorio, la decisión que tomó el rey en su momento fue que Gonzalo Jiménez de Quesada, como fue el que la descubrió y como fue su fundador, entonces él se quedó con el territorio de Bogotá, bien, de Santa Fe de Bogotá. A Sebastián de Belalcázar le correspondió toda la zona que él ya había fundado, que era Popayán, Cali y Antioquia. Y a Nicolás de Federman lo que hizo el rey fue darle una indemnización, es decir, le dio un dinero y le dijo nunca más vuelva al territorio colombiano, y entonces él se regresó a su natal Alemania. Muy bien, entonces ahí es donde se ve el proceso de colonización de Colombia. Entonces, vamos con la siguiente pregunta y dice así: escribe la comunidad raizal que sale de la mezcla entre. Muy bien, entonces tenemos a un indígena, a una persona indígena más un español que generaba respuesta. Muy bien, mestizos. Muy bien,
Y vamos con la segunda, un español y una afrocolombiana que generaba esa mezcla que resultaba, muy bien, los mulatos. Entonces, esta respuesta es demasiado sencilla teniendo en cuenta los grupos humanos en Colombia, en donde habíamos dicho que después del proceso de colonización empezaron a haber una mezcla entre razas que generaron las actuales etnias o los grupos de razas que conocemos actualmente. Entonces, ya habíamos dicho en la explicación anterior de clases anteriores que la mezcla entre indígena y español generaba un mestizo, entre negro y negro generaba un afrocolombiano. Recordemos que ellos eran africanos. Muy bien, indígena más indígena generaba indígena, no sé si puedan ver, correr un poco para acá. Indígena más negro generaba un sambo, una nueva raza que se llamaron los zambos. El español más la española, que su hijo nacía en el territorio colombiano, era llamado criollo. Cuando el español y la española tenían sus hijos y eran raza pura, obviamente en el territorio europeo se les llamaba caucásico, y el español más negro generaba el mulato. Muy bien, entonces estas fueron las nuevas razas que subieron a partir de este proceso de mestizaje. Bien, y vamos con la 12ª pregunta, y dice así: ¿qué grupos étnicos existen actualmente en Colombia? Muy bien, entonces en la actualidad los grupos étnicos que prevalecen son los raizales, mestizos. Dentro de los indígenas se encuentran los guayú, los embera, los ticuna y los guambianos, y los pueblos rom. Muy bien, entonces pausamos el videito y hacemos la transcripción de la respuesta. Entonces, en aquella clase estábamos hablando sobre la diversidad étnica en Colombia. Habíamos dicho que esa diversidad eran aquellos grupos que actualmente existen en Colombia, esos grupos humanos que existen actualmente en Colombia, pero que poseen características que los hacen únicos de los demás grupos que habitan en territorio nacional, de los cuales se destacan los raizales, los mestizos, los indígenas y los pueblos rom. Recordemos que los raizales se caracterizan porque tienen origen inglés y africano. Y algo muy único que tienen ellos es el inglés creole, que es una mezcla entre palabras inglesas, españolas y africanas. Muy bien, vamos con los mestizos, que lo habíamos dicho en clases anteriores. Después del proceso de mestizaje, y aquí se encuentran la mayoría de los habitantes de Colombia, hubo una mezcla entre ese proceso de colonización, españoles, indígenas y africanos, y generaron nuevas razas en el territorio colombiano, como los conocemos, que son los criollos, los mestizos, los mulatos y los afrocolombianos o afrodescendientes. Muy bien, tenemos los grupos indígenas, que habíamos dicho que existen muchísimos grupos indígenas en el territorio colombiano, pero de los cuales se destacan 4, que son los guayú, los embera, los ticuna y los guambianos. Habíamos dicho un ejemplo, que los guayús son un grupo indígena que habitan en la región del Caribe, específicamente en La Guajira, que ellos eran seminómadas, es decir, hacían desplazamientos pero no tan extensos, y que su idioma era una lengua del antiguamente, es decir, una lengua aborigen que se llama el arahuaca. Muy bien, posteriormente hablamos de los embera, y habíamos dicho que ellos habitan por todo el territorio del Pacífico. Y algo característico de los embera era de que su líder se llama Jaibaná y que se hacían muchísimas ceremonias religiosas. Muy bien, vamos con los ticunas, que ellos habitan en la región de la Amazonía, actualmente pues específicamente en el Amazonas. Y algo característico de ellos es que ellos son totalmente sedentarios, es decir, ellos no hacen desplazamientos, y de que su líder se llama Curaca. Bueno, finalizamos con los guambianos, que habíamos dicho que ellos habitan en la región andina, de lo cual ellos tenían una independencia en su terreno, es decir, ellos ya habían establecido sus casas teniendo en cuenta materiales que usamos en la actualidad, como lo son el cemento, los ladrillos, y que el sistema político de ellos está regido, o el líder no se le llama cacique, sino gobernador. Y finalizamos con una minoría, con un pueblo más pequeño,
que no es tan común verlo acá en Colombia, pero que existe, son los pueblos rom. Y esos pueblos son pueblos gitanos que tienen características que los hacen únicos, como sus tradiciones árabes. Algo también es que ellos tienen el idioma romaní y que ellos son seminómadas, es decir, se desplazan por diferentes territorios de Colombia. Entonces, ya finalizamos por hoy nuestro cuestionario. Muchísimas gracias, chicas. Recordemos que después de este proceso de cuestionario viene el proceso de evaluación, que lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas. Van a ser sino 7 preguntas de todo lo que recogimos en el cuestionario y de todo lo que vimos este primer periodo. Y ese cuestionario pues consta de preguntas de A, B, C, D y E. Entonces ustedes no tienen que escribir la pregunta, solamente escriben el número de la pregunta y la respectiva respuesta. Es decir, si la primera pregunta, la respuesta correcta es la A, yo escribo 1A. Si la segunda la B, 2B y así sucesivamente. Espero que tengan un feliz fin de semana. Dios me las bendiga. Bye.